Intento de penetrar en la obra compleja de Frida Kahlo puede tener el problema de incurrir en inconsistencias y además puede llegar a ser frustrante. No somos expertos en el arte y mucho menos en la pintura compleja y maravillosa de esta artista mexicana, pero intentaremos penetrar en el problema del dolor que ella sufrió y de todas las consecuencias que eso tuvo en su pintura. Este es entonces el objetivo de este conversatorio que iniciamos en el día de hoy. Nace Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón el 6 de julio de 1907 en Ciudad de México, en la Casa Azul donde prácticamente vivió toda la vida. Está acompañada en esta foto de Matilde, Adriana, Cristina, la pequeña a mano izquierda, y Frida a mano derecha. Con dolor constante, incapaz de quedar embarazada, con una pierna más corta que la otra y atrapada en un corsé para poder mantenerse derecha, Kahlo quería bailar, debatir y que la admiraran. Se trata de dar una mirada a su carrera artística a través de algunas de sus obras de arte, tratando de entender la relación del artista con su cuerpo y con las aflicciones que padecía que despertaron su sensibilidad artística. En esta foto aparece Frida Kahlo en la foto del espejo, donde ella dice miraba su cara para tratar de entenderla y pintarla adecuadamente. Mi nacimiento, obra del año de 1932. Una pintura poco común. La vigorosa obra de Frida surge de su propia tragedia, de su fuerza y personalidad extraordinaria. Es una entrevista con Antonio Rodríguez en el año de 1977. Y este cuadro, en la cual aparece Frida ya madura naciendo, con la cara de su madre atrapada y un cuadro al fondo de la Virgen que llora, fue pintado para conmemorar o en la fecha de la muerte de su madre. Sus padres fueron Wilhelm Kahlo, de ascendencia húngara-alemana, y doña Matilde Calderón, originaria de Oaxaca. Completó la familia Matilde, Adriana, Frida y Cristina. El papel de el padre de Frida, el señor Wilhelm, gran fotógrafo que le enseñó desde muy temprana época a tener una visión sobre las imágenes y le ayudó en el desarrollo de las primeras etapas de la pintura. Y el impacto de doña Matilde, que siempre conservó Frida en muchas de sus pinturas a través de sus vestimentas, etcétera. Esto fue muy importante, el origen de estos dos personajes en la vida de Frida Kahlo. Mi nana y yo, año de 1937, y esto escribió Diego Rivera sobre esta obra. Frida es el único ejemplo de la historia del arte de alguien que se arrancó los senos y el corazón para contar la verdad biológica de lo que siente en ellos. Pintó a su madre y a su nodriza, sabiendo que en realidad no conocían sus rostros. En esta pintura, Frida, eh, que fue alimentada cuando tenía 15 meses al nacer su hermana Cristina, pinta a su nana con una máscara precolombina, sus senos, uno de ellos perdiéndose la alimentación y el otro saliendo la alimentación de eh, una parte vegetariana. Y se pinta como una niña pequeña, pero con su rostro maduro. En esta imagen se representa el viaje de Frida Kahlo
a través del dolor crónico que sufrió toda su vida. Aquí aparece el recorrido de todas sus patologías en los diferentes momentos históricos y la edad que tenía ella. Utilizaremos este cuadro para ir estudiando los aspectos de su fenómeno doloroso. En el año de 1913, a los 6 años, Frida Kahlo sufre de poliomielitis, pero este síndrome que se prolonga prácticamente durante toda su vida. En el año de 1930 tiene una insuficiencia vascular cuando vivía en San Francisco que se le ha atribuido precisamente a la continuidad de ese síndrome. Como anotamos, a los 6 años sufre de poliomielitis y la diferencia en la longitud de las piernas pudo haber causado un desequilibrio en la alineación pélvica durante la postura, lo que resultó en una escoliosis funcional o una curvatura de la columna vertebral. El inicio de la enfermedad de poliomielitis de la niña Kahlo coincidió con el primer gran brote en los Estados Unidos, en 1916, con más de 27.000 casos y más de 6.000 muertos. Su convalecencia fue larga, requiriendo pasar 9 meses en cama y más de 3 en silla de ruedas. Y decía su médico de las secuelas de enfermedad de Frida Kahlo, de su atrofia muscular y su debilidad. Su extremidad falló en desayorrarse en comparación con la no afectada. Y en este cuadro se aprecia cómo Frida, desde muy temprano, comenzó a ocultar uno de sus miembros. Y ese síndrome poliomielítico que tuvo Frida durante prácticamente toda su vida tiene una latencia de aproximadamente 15 años, pero se supone que Frida lo pudo haber experimentado por 20 y más años. El dolor crónico y la fatiga, los síntomas más prevalentes asociados a crisis de angustia, disminución de la energía física, movilidad, falta de sueño y reacciones emocionales encontrados hacen parte de este síndrome poliomielítico. En esta imagen, que no es propiamente de esa época, se aprecia cómo Frida, eh, sentada en una silla de ruedas, tiene que ser sostenida dentro de ella con unas correas. En el año de 1925, cuando tenía 18 años, Frida es severamente traumatizada por un accidente. El 17 de septiembre de 1925 sufrió un traumatismo grave, importante, que incluía múltiples fracturas de la clavícula, las costillas, la columna, el codo, la pelvis, la pierna y el pie. Y esta pintura, que ella denominó El Camión, la pintó en el año de 1929, es decir, 3 años después de su accidente, y representa un medio de transporte en México muy común, en la cual aparece un obrero, una persona de la clase media, ¿no? Y personajes que prácticamente no tuvieron nada que ver con su accidente. Frida no entendió bien su accidente, no entendió bien lo que había pasado ese día que viajaba acompañada de su novio del momento desde la escuela hacia su casa. Pintó esta imagen en la cual dice que se equivocó la paloma,
la cual está acompañada de este escrito. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Su pie derecho estaba aplastado y ambos tobillos y hombros estaban dislocados. Además, fue atravesada por una varilla de hierro del tranvía que ingresó por su cadera izquierda y salió por el piso pélvico. Frida desarrolló tanto peritonitis como cistitis que en la era anterior al uso de antibióticos a menudo eran fatales. Esta imagen, que no es seguro que la haya pintado Frida, porque es una tarjeta que envió la familia de Frida Kahlo a las personas que la acompañaron en los diferentes momentos de su accidente. Este es un dibujo pintado por Frida Kahlo, donde muestra todas las cosas que le pasaron a ella en su accidente. No hay claridad por qué ella mm, marca este dibujo como 17 de septiembre de 1926. Algunos creen que fue pintado un año después en conmemoración de la fecha del accidente propiamente dicho. Y siguiendo el viaje a través del dolor crónico de Frida Kahlo, en el año de 1932, cuando ella tenía 25 años, sufre un aborto espontáneo mientras estaba en la ciudad de Detroit acompañando a su esposo que pintaba eh, unos murales, eh, pero este fue una de las grandes frustraciones de Frida, el hecho de nunca haber podido concebir un hijo. Este cuadro que fue pintado en el año de 1931, Frida y la cesárea, se pintó después de el primer aborto de 3 meses que ella tuvo, ¿no? Y pintar para Frida era como una liberación física y alegórica de su afección y su paso constante por los hospitales, como lo refleja en esta obra inconclusa, ¿no? Podía transformar su dolor en una maravillosa expresión artística. Y esta, una de las obras más importantes de Frida Kahlo, el Hospital Henry Ford, pintada en el año 1932, más reconocida como la cama voladora. Ella se encuentra recostada en una cama con su abdomen distendido después de haber tenido una hemorragia sanguínea como pérdida de un aborto. De sus manos salen unas cuerdas que se ligan a diferentes imágenes. Aparece una pelvis, aparece una orquídea que fue un regalo que le hizo eh, Diego Rivera, aparecen unos equipos médicos como si mostrando lo que le pasaba a ella en ese momento, una imagen de una mujer embarazada como en un pedestal, en la imagen del niño. Ella pidió que le mostraran el feto que había abortado, no se lo pudieron mostrar y entonces ella pintó este como un hombrecito. Y una imagen de un caracol significando la lentitud de todos estos procesos. Al fondo, la imagen de una de las industrias donde Diego Rivera pintaba un mural. El doctor Leo Eliezer en San Francisco, que se convertiría en un amigo para toda la vida. Esta imagen que está a la derecha es una carta
en la cual Frida lo invita a que visite México y que la acompañe allá en diferentes paseos por toda la ciudad y por todos los paisajes mexicanos. Pero él se opuso inicialmente a que fuera intervenida quirúrgicamente y le hizo un manejo médico. Pero posteriormente, por imágenes radiográficas, se diagnosticó una escoliosis eh, que él caracterizó como congénita o una escoliosis funcional resultante de la discrepancia en la longitud de sus piernas. La escoliosis a menudo produce dolor de espalda, pero las múltiples fracturas de columna de Frida representarían un trauma superpuesto al déficit biomecánico. El resultado podría potencialmente acelerar la degeneración espinal y el dolor. También se trató de decir que tenía una espina bífida y una sacralización de la quinta vértebra lumbar, lo cual nunca fue bien sostenido científicamente. Y esta imagen, la columna rota, pintada en el año de 1944, posiblemente una de las pinturas más reconocidas de Frida, pero de todas maneras, la más importante desde el punto de vista de su reconocimiento y de su eh, sentimiento alrededor del dolor, que muestra al artista de pie con un paisaje árido, agrietado en la parte de atrás. Su torso está envuelto en cinturones metálicos forrados con tela para evitar que su cuerpo colapse y la refuerza con la imagen de su columna vertebral expuesta y quebrada en diferentes puntos. Esta imagen ha sido muy estudiada en diferentes puntos y voy a detenerme un poco en ella. En estos recortes de su imagen de la columna rota se aprecia perfectamente esa columna jónica que ella pintó y la cual tiene diferentes fracturas a diferentes alturas del cuerpo. Pero lo más significativo son esas agujas que se encuentran clavadas en prácticamente toda la imagen que ella se representa, significando esto que tenía dolores en diferentes partes de su cuerpo. Y al detenernos en los detalles de su cara, se puede apreciar cómo Frida aparece llorando, aunque hay controversia sobre ello. Es muy claro ese resalto que ella hace de sus cejas, de nuevo las agujas clavadas en prácticamente todas su cara y todas partes. Aunque su rostro está cubierto de lágrimas, no es una representación de dolor, sino de fortaleza, con una mirada desafiante que penetra, esa actitud decidida que le permitió a Kahlo continuar pintando incluso en los momentos de mayor agonía. Frida quería ser médica, pero el accidente fue el punto de quiebre para convertirla en una verdadera artista. Decía, me pinto a mí mismo, normalmente estoy sola y soy a quien mejor conozco. Esta imagen, que no es de la época del accidente, sino ya de sus épocas finales de la vida, donde está pintando recostada en su cama, pero es muy significativa porque fue así como comenzó ella a pintar. Su padre, al ver que no se podía mover y que ella debía estar entretenida, le regaló una paleta y le regaló unos pinceles y le organizó la forma de que ella pudiera pintar. Y de ahí parte entonces el fenómeno artístico Frida Kahlo. Esta es una fotografía en la cual tiene un yeso que va y cubre toda la parte superior de su cuerpo. Se aprecia ahí las pinturas que reflejan a la vez muchos de los pensamientos filosóficos y políticos de Frida Kahlo.
y así pintaba muchas de sus cosas. Eh, Aquí se representa la Kahlo de manera prominente su vello facial, la uniceja y una representación facial estoica, distante, que evita cualquier apariencia de sonrisa. La expresión se observa no solo en su autorretrato, sino también en sus fotografías. Varios historiadores del arte reconocen que las expresiones de la Kahlo reflejan los muchos desafíos físicos y emocionales que enfrentó en toda su vida. En el yeso que le cambiaban periódicamente, doña Frida pintaba imágenes reflejadas en un espejo, estando acostada, y conservaba algunas de las imágenes como la hoz y el martillo reflejando su pensamiento político, pero también su deseo de ser madre, como esa imagen de un útero con un feto, como se aprecia en la imagen del lado izquierdo. Aquí se aprecia a Frida acostada, pintando. Se aprecia cómo tiene en la cabeza un cabezal que le produce una tracción cervical, y se aprecia también cómo está pintando en un atril que le fue diseñado especialmente para eso. Y esta es una reflexión muy seria sobre lo que hay que hacer cuando un paciente tiene dolor. Frida mantenía ocupada a través de su pintura, y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes cuando tienen dolor: que no se queden quietos, que se mantengan ocupados y que no se sienten a pensar en su dolor. Creo que Frida lo hacía muy bien para tratar de controlar su problema doloroso. En esta imagen se aprecia la tracción cervical que aplicaban a Frida durante la época que tuvo su accidente. De esta manera conservaba recta su cabeza y podía pintar como se observó en la imagen anterior. Estas imágenes de la parte anterior y posterior de el dispositivo que le construyeron a Frida Kahlo para mantener su columna recta y para la recuperación de las fracturas que ella tuvo de su columna, le dan a uno eh, la magnitud que pudo haber tenido de sufrimiento y de dificultad durante este periodo de su vida para recuperarse, lo que se mantendría por mucho tiempo posteriormente de haberse mejorado. Y en esta pintura, que él ya llamó el Árbol de la Esperanza, pintada en el año de 1946, después de haber sufrido varias cirugías. Ella decía: pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad. Y esta imagen lo dice muy claramente. Vean ustedes cómo se aprecia en la parte de atrás unas estructuras de terreno completamente fracturadas. Esos simbolismos que ella refleja en muchas de sus pinturas: el sol y la luna. Y aprecia también dos imágenes, una de frente, donde ella muestra algo de esperanza. Sin embargo, la otra imagen está de espaldas. Aprecian las dos cicatrices muy grandes que muestran cómo fue intervenida quirúrgicamente. Sostiene en la mano el símbolo de uno de sus dispositivos para mantener la columna recta. Sin embargo, en un recuadro aparece allí, en una de sus pinceles, que aparece también como una punta de bisturí, aparece la frase Árbol de la Esperanza, mantente firma. Esto es en una época ya muy cercana de su etapa final de pintura y después de varias cirugías, y Frida todavía así y todo conserva su esperanza y mantiene la posibilidad de controlar activamente sus síntomas.
En este mundo cuántico, primitivo, flotan y se reflejan raíces, plantas, flores, cadáveres, insectos, aves y personas conocidas suyas. Un rascacielos sale de un volcán. Una pequeña Frida desnuda se mantiene a flote en el centro del medio por medio de una cuerda, y al fondo un dedo de pie sangrando. Es todo lo que la vida le había dado, bueno y malo, pasado, presente y futuro. En esta obra, lo que el agua me dio en el año de 1938, compleja por por sus contenidos figurativos, aparece por primera vez la pérdida de un dedo en la pierna que posteriormente sería el camino para la amputación en años posteriores. Es una manifestación de los complejos momentos que vivía Frida con toda su vida y además con su dolor. Pero uno de los problemas más complejos de la vida y de la historia clínica de Frida Kahlo fue el problema de su columna, que comenzó desde muy temprano con el problema de la poliomielitis, pero que ya por el año de 1944 y año de 1950 sufre diferentes problemas de intervenciones quirúrgicas y de diferentes tratamientos buscando quitarle un dolor continuo que ella tenía. Now I live on a blind, painful planet. Ahora vivo en un planeta de dolor. Esta es una fotografía de doña Frida después de una de sus cirugías de la columna, donde se aprecia la cicatriz que está en su espalda. En 1944 y 1950 es operada de la columna varias veces y luego se le recomendó una fusión espinal de 4 vértebras lumbares. Durante esta cirugía se extrajo hueso de su cresta ilíaca y se insertó con el propósito de fusionar segmentos espinales, limitar el movimiento y disminuir el dolor. La cirugía fue un fracaso y se produjo una infección ósea, osteomielitis. El resultado fue una herida infectada que supuraba. Además, Frida fumaba mucho. El tabaquismo es un factor de riesgo conocido para el fracaso de cirugías de columna. A principios del año de 1954, a Frida le es amputada la pierna derecha a causa de un problema de gangrena y un problema de fuertes dolores en ella. Y es el punto de partida para la etapa final, pues es el año de su muerte. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Esta imagen es sacada de su diario, donde ella pinta muchas cosas que no han sido muy publicadas, muy publicitadas. Y aquí aparece Frida en la silla de ruedas después de su amputación, ya en momentos muy avanzados de su edad y muy cerca de su muerte. En esta imagen, uno de los dispositivos ortopédicos que tuvo Frida Kahlo para manejar sus diferentes problemas, particularmente el del miembro derecho que posteriormente fue amputado. Ese es un dispositivo para mantenerlo quieto, para mantenerlo sin movilización. Luego, después de la amputación, esa fue la prótesis que ella usó. Y a mano derecha está uno de los corsés que ella usó, que lo habíamos visto en una imagen anterior, pero aquí está en un maniquí como en el museo que está en México y puede uno apreciar la dificultad que ella debió haber tenido para manejar los problemas de su espina, como ella decía. Autorretrato en silla de ruedas, en un homenaje al doctor Farril. Y esto escribía ella. He estado enferma un año. El doctor Farril me curó, me volvió la alegría de vivir.
y no sé si volveré a andar. Tengo el corsé de yeso, una lata pavorosa, solamente un cansancio y muchas veces desesperada, una desesperación que ninguna palabra puede describir. Y a pesar de ello y de toda esta descripción, Frida dice, sin embargo, tengo ganas de vivir. La definición del dolor que tenía Frida se torna un poco complejo. Inicialmente debió haber sido un dolor somático a consecuencia de sus problemas de la médula espinal y de los traumas que sufrió, pero ello debió haber llevado posteriormente a un dolor neuropático, un verdadero síndrome regional complejo, donde hay un componente claro de encefalización del dolor, es decir, lo que modernamente se está llamando dolor central o dolor total. Y así lo describían en una de las historias. El nervio ciático es dañado, así como el otro nervio, el que va a los genitales. Los signos y síntomas del dolor neuropático crónico y la sensibilización central de las vías nociceptivas son evidentes al analizar sus cuadros y su historial médico. En otro concepto, se habla de que hay un desarrollo aberrante de potenciales de acción ectópico en las neuronas responsables de transmitir un estímulo que puede ser doloroso. El concepto de ectópico significa que el estímulo está fuera de lugar y el impulso puede dispararse con un estímulo mínimo, espontáneamente, lo que llamamos el síndrome de la alodinia. Cada pintura de Frida Kahlo refleja su momento anímico, su situación especial de vida. En este cuadro, donde aparece la mitad del piso, uno gris y el otro con color, y en él mismo aparece un corazón traumatizado, un corazón lesionado. Y de las tres imágenes, la de la mitad aparece atravesada con una espada por uno de los maniquíes que está allí. Pero la significación muy grande, a los dos maniquíes les falta un brazo. La infertilidad y la maternidad frustrada, la relación entre la capacidad reproductiva de la mujer y la creación artística, se alzará como la clave de un apartado en el que el arte funciona como terapia frente al dolor. Hizo catarsis a través de la pintura y sus imágenes simbólicas retratan un ciclo de dolor, muerte y renacimiento. Y ella pintó los dolores de momentos muy especiales. En el momento de dolor, como el amorío de su hermana con Diego, no escatima nada, ni siquiera la mano amputada y el pie lastimado en el cuadro El Recuerdo. Las pinturas de la Kahlo siguen siendo una representación de su condición anímica. Y en esta pintura, El sueño, la cama del año de 1940, pinta ella mientras dormía una imagen de un cadáver, de un esqueleto en la parte superior de su cama. Para soportar el dolor de todos los días, la Kahlo recurrió a una combinación de fuertes medicamentos recetados y no recetados, y al alcohol. El sufrimiento del artista era tan intenso que no solo se manifestaba físicamente, sino también mental y emocionalmente. La pintura fue una válvula de escape, una manera de aislarse del dolor y los factores estresantes de la vida, que la llevaron a recrear representaciones de las experiencias relacionadas con esos traumas, como la que aparece en la figura. Y así escribió: la angustia, el dolor, el placer y la muerte no son más que un proceso para existir. El concepto de dolor psicológico, de dolor psicógeno, no es muy aceptado en la comunidad científica. Lo que sí es completamente aceptado es lo componente psicológico del paciente con un dolor crónico.
¿no? Y el estrés contribuye significativamente a esa experiencia. Y algunas referencias a ello eh, dicen que muchas de las pinturas de Frida, de sus autorretratos, pueden haber sido una manifestación de un trastorno disociativo, lo que representa una ruptura mental de la realidad, de ocurrencia común después de un incidente traumático como el que ella sufrió en los primeros años. Esta disociación fue utilizada como un medio para separar el dolor y los estresores emocionales de su vida y enfocar por completo su pensamiento a la creación de representaciones de sus experiencias temáticas. Este autorretrato con collar de espinas y un colibrí en el año de 1940 es un ejemplo típico de muchas de las obras en las cuales Frida se inflige algún tipo de lesión para controlar su dolor. Y en la vida de Frida Kahlo no hay duda del papel que cumplió Diego Rivera en todos los aspectos de su vida. Estas imágenes, una en fotografía antes de una reunión en Nueva York para cuando estaba haciendo unas pinturas y un cuadro que Frida pintó significan mucho en la vida de ella. Y esta fotografía de Diego con los labios de Frida pintado en ella y la carta que le dirige el 31 de enero de 1948. Como siempre, cuando me alejo de ti, me llevo en las entrañas tu mundo y tu vida, y de eso es lo que no puedo recuperarme. No estés triste, pinta y vive. Te adoro con toda mi vida. Pero la vida amorosa de Frida Kahlo fue bastante intensa. Aquí aparecen algunos de sus aventuras amorosas. Aquí tenemos a Alejandro Gómez, que fue el compañero de colegio que viajaba con ella el día de su accidente y que la acompañaría y serían amigos hasta las últimas épocas de su vida. Tuvo una aventura con León Trotsky, ¿no? Que fue muy importante en momentos en que ella tenía dificultades con Diego Rivera. Igualmente tuvo también con el fotógrafo Islamli Noguchi una aventura también cortas. La mayoría de estas son aventuras cortas. Y con Nicolás Murray también, que mm, influyeron mucho en momentos específicos de su vida, entre los años 35, 40, más o menos. Y también tuvo amores lesbianos como el que tuvo con Chabela Vargas, que llevó una amistad enorme, y la que tuvo con Jacqueline Lamba, que fue una persona que llegó de la guerra, huyendo de la guerra en Europa, huyó de Alemania y que tuvo con ella una intensa relación a través de cartas y de poesías. Y Frida tuvo una obsesión muy fuerte, sobre todo en los últimos tiempos, con la muerte. Este es el cuadro Pensando en la muerte del año de 1943, en la cual ella se pinta una calavera en la cabeza. Y luego de un romance en Nueva York con su amigo el fotógrafo húngaro Nicolás Murray en 1939, terminó en un divorcio con el artista Diego Rivera. Eh, y esto dice Frida de sus cuadros. En realidad no sé si mis cuadros son surrealistas o no, pero sí sé que representan la expresión más franca de mí misma. Como hemos venido diciéndolos, Frida sufrió varios traumas físicos, emocionales y psicológicos en su vida, pero a través de su arte pudo trascender una vida de dolor y de discapacidad. Y esta obra, una de las más famosas de ella, Las dos Fridas, en el año de 1939, fue pintada
cuando supo que su hermana Cristina había tenido una relación con Diego Rivera. Es una imagen muy hermosa en la cual se pinta de dos maneras, una vestida con un eh, traje típico y la otra con un traje ceremonial, ¿no? En una el corazón está entero, está bien, y en la otra el corazón está completamente roto. Este cuadro tiene grandes repercusiones y grandes manifestaciones de sus sentimientos, como lo hacía Frida en la mayoría de sus obras. Al final de su vida, Frida Kahlo sufrió de inapetencia hasta quedar extremadamente delgada, y por ello la alimentaron a través de un embudo. Sobre un paisaje estéril que contiene el sol y la luna, el día y la noche, como un ciclo eterno e indiferenciado, Frida representó este período. El embudo gana dimensiones fantásticas y en lugar de llevar comida procesada, recoge toda suerte de carnes rojas, aves y pescados. Sobre ellos una calavera de azúcar decorada con los motivos del día de muertos. Sobre la calavera está escrito su nombre. Yo no quisiera abrigar ni la menor esperanza. Todo se mueve al compás de lo que encierra la panza. Este eh, crudo dibujo de Frida Kahlo, que tiene muchas significaciones, fue pintado en una de las etapas finales de su vida. Este extraño dibujo, eh, dentro del contexto de la pintura de Frida Kahlo, representa muchas de las dificultades que ella sufrió en toda su vida. Es tomado de su diario y pueden apreciarse momentos muy difíciles de ella. Representa el aborto que tuvo, las dificultades no haber tenido un hijo, la pérdida de su pierna y su dedo sangrante, una mano cortada, ¿no es cierto? La desesperanza titula en un pequeño escrito doña Frida Kahlo esta obra y dice que al final Frida experimentó una tormenta perfecta, factores causales que llevaron a su compleja condición médica. Su fuerza de carácter la llevó a manejar su condición y vivir su vida con propósito y dignidad. Sus pinturas proporcionan una visión de dolor crónico, que fue un catalizador para el brillante catálogo de su obra. A principios del año de 1954, a Frida le es amputada la pierna derecha a causa de un problema de gangrena y un problema de fuertes dolores en ella. Y es el punto de partida para la etapa final, pues es el año de su muerte. Imagen de Frida Kahlo en su lecho de muerte. El 14 de julio de 1954 llovió todo el día, llovió como si llorara el cielo. Pese a la prohibición médica, Frida llegó en una ambulancia a la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, donde le hacían un homenaje extraordinario. Cantó, bebió y contó chistes. Murió a las 4 de la mañana el 14 de julio, oficialmente de embolía pulmonar. Tenía 47 años. A las 2 de la tarde fue cremada en el Panteón Civil. Sus cenizas se conservan en una urna con forma de sapo en la Casa Azul. Una de sus últimas pinturas, una celebración de vida. La sandía es una fruta asociada con los esqueletos de los días de muertos. Así, una vez más, vida y muerte danzan en un cuadro de Frida Kahlo. Este detalle del cuadro anterior. El tono, sin embargo, será optimista.
vibrante, a pesar de todos los embates que sufrió en la vida. Frida se despide diciendo, ¡viva la vida! Esta obra de Frida Kahlo es una de las que más eh, interpretaciones ha tenido con relación a su vida. Eh, pero hay un artículo que se publicó, Neurological Deficit in the Life of Work of Frida Kahlo, donde se llega a la siguiente conclusión. Frida Kahlo es un ejemplo impresionante de artista cuya vida y creatividad se vieron profundamente influidas por enfermedad crónica y grave. Una artista cuyo talento surgió del sufrimiento psíquico y físico, que nunca la superó. Su trabajo es la mejor ilustración de su vida, pensamiento y enfermedades. Solo tenemos que mirarlos, descifrar y admirar. En el caso de Frida Kahlo, una narrativa visual proporciona conocimientos de su experiencia de vida y debe inspirar a los responsables de la atención médica en buscar para encontrar nuevas formas de prevenir y reducir el sufrimiento de los pacientes. El dolor puede ser persistente, así como dinámico e indefinible. El dolor, además, puede provocar una transformación de una persona que se manifiesta tanto física como mentalmente. Vivir con dolor puede tener un efecto paralítico en las metas y los sueños de una persona, además de impactar la familia, el matrimonio y la carrera. Y en esta imagen, Raíces de 1932, se ve un derrumbamiento de la doña Frida Kahlo acostada, conectada completamente con la naturaleza, pero la parte de atrás de la imagen da una respuesta a ese resquebrajamiento que tenía de su propia vida. La práctica de la medicina se centra en el diagnóstico, el tratamiento y la educación, pero el papel del médico exige mucho más. Al entender el dolor como un fenómeno complejo que afecta muchos aspectos de la vida, como médicos debemos cumplir además con nuestro papel de consolar y sanar. Este es un modesto esfuerzo de intentar recorrer la obra pictórica y la vida de Frida Kahlo correlacionándola con las patologías que la acompañaron durante toda su vida. Muchas frases han quedado para la historia en los recuerdos de Frida Kahlo, en sus escritos, particularmente en su diario. Pero esta frase me ha impactado a mí con relación a su sufrimiento. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura, una mariposa que renace florecida en fiestas de colores. Muchas gracias.